La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversación en la Catedral. Hoy vamos a gozar de la presencia de un intelectual, un humanista dominicano que yo siempre anhelé que se sentara aquí con nosotros para llevar hasta ustedes sus conocimientos, el despliegue de su sensibilidad artística y de su profundidad como pensador. Vamos a conversar a propósito de la salida de su libro más reciente con León David. Así es que en unos instantes estaremos de nuevo con ustedes. Yo tuve la suerte, la enorme suerte de criarme en una familia intelectual, en una familia básicamente de escritores y de gente que... Nos acompaña esta noche, como les decía hace unos instantes, León David, poeta, narrador, ensayista, promotor cultural, un hombre pleno de la cultura, crítico, catedrático. Bienvenido, León David, a Conversación en la Catedral. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, José. Y te faltó uno más de los elogios y el principal, amigo tuyo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. León David es autor de varias obras en distintos géneros, desde la poesía, el ensayo, la narración, la reflexión. Yo siempre recuerdo aquel brevísimo espacio de periódico en que salían esas reflexiones llamadas Adentro, que a mí me llegaron tan hondo, lo confieso, y recuerdo que era un joven estudiante universitario yo, cuando tú empezaste a publicar esa columna, y la verdad que fue un oasis para mí en medio de un periodismo bastante árido, periodismo cultural un tanto árido que había en el país, ¿no? En aquellos años, inicio de los años 80. Exactamente, para esa época, más o menos eso fue en el 83, ahí empecé yo con los adentros. Qué bueno, qué bueno. León David ha publicado recientemente Cálamo Currente. Es un compendio de artículos y ensayos sobre literatura, arte y cultura, que es una de tus áreas de un intenso trabajo y una dilatada trayectoria. Yo creo, León, que debemos empezar porque tú expliques al público la frase que da título a la obra, Cálamo Currente. Cálamo currente, el lápiz que corre al correr de la pluma. Qué bien. Eso es, justamente. Qué bien. Y es un poco eso porque se trata de trabajos que fueron hechos uno tras otro, no específicamente realizados como partes de un todo, aunque luego fueron encajando. Y no me fue para nada difícil el darles una organización en el libro porque todos respondían a una serie de preocupaciones esenciales que siempre han sido las mismas en mí, por lo menos en cuanto pensador y ensayista. Claro. Se suele pensar a veces
el sentido común. Mm. Y yo creo que muchas veces piensa que el intelectual, el creador, son seres un poco abstractos, ¿verdad? Sí. Como que no han tenido una infancia, una vida familiar, igual que cualquier otro ser humano. Yo creo que en tu caso hay unos matices tan especiales de lo que fue tu vida familiar con tus padres, sobre todo con un hombre como don Juan Isidro Jiménez Grullón, un pensador de su calibre, ¿no? ¿Cómo crees tú que influye en tu formación como intelectual el ambiente familiar en tu niñez? Enormemente. Yo creo que eh, def- la influencia del ambiente familiar para un artista, para un escritor, para alguien que se va a dedicar al área de las humanidades es decisivo. No hay otro como ese en lo que hace o en lo que toca a enrumbar, a orientar, a despertar la curiosidad. Claro, se nace con ciertos talentos, se nace con cierta sensibilidad, con cierto temperamento, pero si eso no se disciplina, si eso no encuentra, digamos, el riego, ese agua de la orientación familiar, pues muy fácilmente declina y sencillamente deja de existir. En el caso mío personal, yo tuve la suerte, la enorme suerte de criarme en una familia intelectual, en una familia básicamente de escritores y de gente que ama y que se dedicaba por entero a la vida espiritual y cultural. Como era mi padre, por un lado, orientado naturalmente más hacia lo filosófico, pero que conocía mucho de literatura. Claro. y que también me alentó muchísimo desde mis primeros pasos, ya cuando niño, él fue el que primero me alentaba en esas cosas. Pionero del pensamiento sociológico, científico en nuestro país. Y además está mi madre, que mi madre, aunque se mantuvo siempre en su casa y eso, ella era una gran declamadora. Cierto. Y entonces amaba la poesía y vivía leyendo poemas y recitando poemas. O sea, me crié en ese ambiente junto con mis hermanos, con mi hermano que ya falleció y mi hermana. Y naturalmente yo creo que no es una casualidad, no es un azar que los tres hayamos optado por el área de las humanidades, ¿no? Y quién más, quién menos, nos hayamos dedicado a la escritura, ¿no? En distintas áreas, mi hermano como lingüista, mi hermana más ligada con las cuestiones del cine, etcétera, y yo ya en el aspecto literario y de la crítica. En el aspecto literario, en el aspecto cultural, en sentido más amplio, o culturológico, ¿verdad? También. Porque son reflexiones sobre la cultura. Efectivamente. En el aspecto filosófico. También, yo creo que justamente esa inclinación por la filosofía y por la reflexión crítica provendría en todo caso de tu padre, ¿no? Que ese era su talante intelectual. Sí, porque... Y tu sensibilidad poética vendría efectivamente entonces por vía de tu madre, ¿no? Sí, porque yo me crié en una atmósfera humanista. Claro. Humanista. Y tú sabes muy bien que las humanidades, lo humanístico se caracteriza por tres ejes fundamentales: la filosofía, las artes y letras y la historia. Esos son los tres ejes básicos de las humanidades. Y eso era lo que había en mi casa, justamente. A propósito, León, de esas partes integrales del humanismo que tú acabas de señalar, yo me pregunto, ¿estamos justamente o quizás a consecuencia de eso que se suele llamar en el plano del pensamiento y del arte la posmodernidad, ¿estamos acaso viviendo la deshumanización del humanismo? Bueno, yo creo que lo que estamos es realmente viendo una crisis muy seria de las humanidades. Y yo creo que en gran parte la crisis del hombre, la crisis existencial, incluyendo la parte económica, digámoslo así, incluyendo la parte técnica, incluyendo la parte que tiene que ver con lo pragmático, con lo puramente práctico y cotidiano, esa crisis del ser humano que es global y que hasta cierto punto ha querido ser calificada con ese término de posmodernidad,
es en gran parte consecuencia del olvido, de la relegación de las humanidades como eje de la preocupación del hombre. Yo creo eso profundamente, estoy convencido de que es así. Y fíjate una de las, digamos, de lo que para mí es una prueba evidente de eso, es el hecho de que la cultura humanística es una cultura de la lengua, Claro. de la escritura. Claro. Y justamente eso es lo que se ha perdido fundamentalmente en nuestra sociedad. Cuando digo nuestra sociedad no me estoy refiriendo solamente a República Dominicana, sino al mundo en general. Y sobre todo a la juventud. Pero ¿Cómo haces tú para que un joven lea en estos momentos? Claro, es difícil. Entonces, sin esa cultura de la lengua no puede haber humanidades. Y sin la humanidad no puede haber profundidad. No puede haber hondura de pensamiento. ¿Eh? Porque la imagen es una cosa completamente distinta al pensamiento, al lenguaje, que va ligado íntimamente al lenguaje. Hoy día cualquier muchacho se maneja con 300 palabras. ¿Eh? Y a lo mejor soy demasiado generoso. Como mucho. Como mucho, como mucho. ¿Y cómo es posible entonces encontrar los matices, las modulaciones, lograr dar nombre a todas aquellas afluencias del espíritu tan maravillosas y que son las que hacen al ser humano y las que nos diferencian como seres humanos del resto de las criaturas vivientes? Entonces, ese olvido del lenguaje. Por eso yo estoy viendo, una de las cosas que más me sorprende es cómo se está cada día hablando peor y escribiendo cada vez más mal, ¿no? Incluso los mismos intelectuales. Por supuesto. Los mismos intelectuales y escritores. Hay que pensar, León, que el despropósito de algunas universidades, tratar de eliminar la filosofía, que tú bien señalabas como una de las fuentes básicas del humanismo, tratar de eliminarlas del currículum. Es absurdo. Académico. Es una barbaridad. Y con razón, mi amigo filósofo, David Álvarez, mi gran amigo David. Claro, nuestro amigo David Álvarez, en un artículo genial, fabuloso y muy valiente además, el planteamiento que hace y muy conciso, en el periódico como El Caribe, los protestaba, claro, por ese engendro, ¿no? Que han tratado. ¿Cómo puede ser que una universidad, que decía Marinello es el pulmón democrático de los pueblos, se esté planteando semejante despropósito? Y sabes que es peligrosísimo eso, porque cuando tú te olvidas de la cultura del lenguaje, de la palabra y con ella la del pensamiento, ¿a qué estás conduciendo tú a la sociedad? Bueno, la estás conduciendo justamente a una atrofia que le va a impedir un desarrollo de naturaleza democrática. La democracia está íntimamente ligada a la palabra, al diálogo. A lo dialógico. A lo dialógico. Claro. Entonces, si tú pierdes esa capacidad dialógica, tú estás sencillamente anulando a los seres humanos como agentes de democracia. Claro. Entonces, por eso tiene una incidencia política tremenda. O sea, que no estamos discutiendo esto como una cuestión puramente etérea e intelectual. Es que es un problema de la vida. Es de la vida, de la vida. León, vamos a hacer una breve pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales. Volvemos en unos instantes con León David. Un gran autor logra tocar esos territorios, esos hundidos estratos. Ese autor ha logrado permanecer. León, mientras yo me desplazaba por muchas de estas más de 500 páginas que contiene Cálamo Currente, un libro publicado por la colección del Banco Central,
de la República Dominicana y su departamento cultural dirigido por nuestro amigo José Alcántara. Exactamente, nuestro buen excelso amigo y intelectual excelente, maravilloso intelectual. Esto me sorprendió gratamente encontrarme con un ensayo sobre ese gran poeta martiniqueño, Aimé Césaire. Así. Y yo, que recuerdo haber leído El cuaderno del retorno al país natal hace ya tantos años, y luego de haber releído ese texto y otros, y haber conocido otros textos de este poeta que todavía vive, tiene cerca o más de 80 años de edad ya, Aimé Césaire, me preguntaba mientras leía tu ensayo, la negritud como vía ideológico-racial y la poesía afroamericana, la poesía afroantillana o poesía negroide, como se le suele denominar, ¿son acaso piezas de museo o son entidades vivas aún en la cultura del Caribe afroantillano? Yo no creo que sean piezas de museo, están muy lejos de ser piezas de museo. Quizás sean piezas de museo la parte, digamos, el trasvase de toda esa realidad a la consigna política. Quizás eso sí sea pieza de museo, pero lo que es esa realidad, ¿no?, que dio pie a obras como las de Aimé Césaire y como las de tantos poetas, músicos, escritores, en fin, es que es una realidad, es existencia pura y existencia terriblemente angustiada, porque ¿cómo se llama?, al afroamericano le tocó una suerte muy especial, muy terrible, tremendísima. Entonces, eso lo han logrado expresar estos grandes autores de una manera pasmosamente conmovedora. Y eso nunca se perderá. Eso es ya parte de lo universal humano. Por lo menos es lo que yo creo. Muy bien, y así es como lo planteas precisamente, es una especie de recuperación de Aimé Césaire, ¿no? Exactamente. Y de su bellísima y profundísima poesía. Sí, así es. ¿Qué debemos entender, León, cuando alguien nos dice hay que leer a los clásicos? ¿Qué es un autor clásico? Eso es un tema que siempre me ha apasionado y uno se cansa de leer autores, pero ¿qué pudiéramos entender por autor clásico? Autor u obra clásicos. El autor clásico y la obra clásica es aquella y aquel que nunca pierde actualidad, que sigue siendo actual, no importa cuál sea el periodo histórico, no importa cuáles sean las transformaciones que se den en la sociedad, tanto en el plano material como en el plano psíquico-espiritual. ¿Por qué? Porque hay una base, y eso es parte de mis, digamos, de mis categorías fundamentales, de mis axiomas, vamos a decirlo así. Yo creo que existe una condición humana, que la compartimos todos los seres humanos. Y esa condición humana, en lo profundo, es siempre la misma. Es siempre la misma. Y cuando un gran autor logra tocar esos territorios, esos hundidos estratos, ese autor ha logrado permanecer, ha logrado perpetuarse, porque eso va a estar siempre presente, aunque lo haya hecho en el lenguaje y en, digamos, y en los modales o gestos propios de su época. Claro, Shakespeare y la envidia, o la intriga, o los celos, o Eurípides, o la ambición por el poder, o Eurípides, o lo que fuere, tú ves. Entonces, todo eso nos llega, y yo tomo uno de estos autores, y a mí se me salen las lágrimas cuando es una tragedia, y son cosas, mira, de hace muchos cientos o miles de años atrás que nos están contando, pero son nuestras, son de ahora, y tú lo compruebas constantemente. De una palpitante actualidad. Ah, exactamente, esa palpitante actualidad, pero esa actualidad que está hecha con la exquisitez, el refinamiento y la elegancia suprema del espíritu, y por eso no perece,
porque no se trata solamente de un contenido, se trata de que ese contenido adquirió una forma que ya se convirtió en paradigma. A propósito de la relación contenido-forma, Ajá. León, en muchos trabajos tuyos que he tenido la suerte de leer, en libros, en revistas, en periódicos, he notado una gran preocupación tuya por la noción de estilo. Sí. ¿Mm? Sí. El estilo, se suele recurrir a aquella frase de Buffon, Sí. es el hombre, ¿no? Sí. Pero, ¿qué deberíamos entender por estilo y cuán importante es en la obra de un escritor? Sí, mira, yo creo que vamos a hablar de estilo literario. Correcto. ¿Mm? Vamos a hablar, para ser más precisos, Correcto. ¿verdad? El estilo literario de un escritor. Bueno, en primer lugar, cuando escribe un escritor, él tiene que estar muy preocupado por decir las cosas de una manera tal que toquen realmente aquellos aspectos, aquellos elementos profundos que él quiere comunicar o transmitir. ¿Cómo se logra eso? Eso no se puede lograr con el lenguaje simple convencional, con un simple lenguaje Ordinario, ¿no? ordinario, comunicativo, coloquial. Imposible. No se puede lograr de esa manera. El autor tiene entonces que crear. Y esa creación es la que hace el estilo. El estilo es el resultado de la creación en el ámbito literario. Y es, digamos así por decirlo, la manifestación más clara, más palpable, más notable de esa creación es la flor. Exacto. Qué bien. A propósito de autores y de clásicos que tratábamos hace unos momentos, si tuviéramos que buscar, León, algunas semejanzas y diferencias entre dos clásicos contemporáneos como Jorge Luis Borges y Pedro Enrique Sureña, Sí. ¿cuáles serían esas semejanzas y diferencias? Las hay, las hay. La semejanza, yo diría que está, para empezar, en la altísima calidad, en el altísimo grado de excelencia que ambos alcanzaron. Eso, eso es obvio, eso es evidente. Las diferencias comienzan primero por el ámbito, el acotar el ámbito de preocupaciones de cada uno de ellos. No cabe duda de que Borges era fundamentalmente un literato, un creador literario, en tanto que Pedro Enrique Sureña era fundamentalmente un investigador, Un filólogo, un humanista, claro. un filólogo, ¿no? Aunque ejerció la crítica literaria magistralmente. También la ejerció Jorge Luis Borges, Claro. pero desde una óptica bastante distinta. O sea, si tú observas al crítico literario Jorge Luis Borges y al crítico literario Pedro Enrique Sureña, vas a notar la diferencia entre uno y otro. Quizás era Borges más poético y Pedro Enríquez más erudito, más... digamos que Borges, Borges siempre fue erudito. También, es cierto. Siempre fue erudito Borges, pero su erudición, él como que la plasmaba un poco de una manera mucho más, ¿cómo llamarlo? Más libre, ligera, más inventiva. Ligera, ¿ah? Como más ligera, más suelta. Claro. ¿Ah? Más suelta y al mismo tiempo con un matiz de personalidad, o sea, de ¿cómo se llama? De siempre estar presente él en aquello que está diciendo. Claro, y como tú lo señalas Sí. en tu ensayo, con ironía, con Exactamente. riesgo en el juicio. Por ejemplo, yo nunca he visto, hasta donde prácticamente no conozco ningún ensayo de Pedro Enrique Sureñas irónico. No, O donde predomine, digamos, la ironía o la burla o la befa, mientras que tú lo consigues constantemente en Borges. Y eso viene un poco también de cierta naturaleza o de cierta tendencia sajona en él. ¿Ah?
Borges que muy fue... ligado a esa cuestión, a Oscar Wilde y a, Claro, a todo eso. que fue Borges un gran admirador del dominicano, Pues, un gran humanista dominicano, Pedro pero Enrique Borges Sureña. también tenía una limitación que no tenía Pedro Enrique Sureña, y es que Borges tenía grandes amores y grandes antipatías. Cierto. Y esas grandes antipatías le impedían muchas veces, o sea, le nublaban el juicio. Claro. ¿Ah? Y por eso él de repente escribía sobre un autor mediocre o muy mediano, y de los grandes, alguno de esos grandes, nunca dijo una línea sencillamente porque estaba en competencia. León, vamos Por a ir ejemplo. a una nueva pausa. Les invito a que continúen con nosotros, que queda todavía mucho más que conversar, que aprender de este gran humanista que es León David. Lo subjetivo es sencillamente la expresión espontánea de la sensibilidad que reacciona frente a un hecho cualquiera. Proseguimos el diálogo de esta noche con León David. León, se suele hablar con frecuencia y se suele leer entre autores, críticos, investigadores, acerca de una tendencia de la crítica que se suele catalogar como impresionista y otra tendencia de la crítica que se suele catalogar de científica. ¿Cuáles son los límites y los alcances de una y otra posibilidad de investigar o de pensar? Bueno, ahí tú has tocado una de las piedras fundamentales de mi reflexión, ¿no? Justamente sí, yo diría que toda crítica siempre ha oscilado pendularmente entre esos dos polos, entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo, llevado al extremo, es la supuesta crítica científica, ¿no? O cientificista. Y lo subjetivo es sencillamente la expresión espontánea de la sensibilidad que reacciona frente a un hecho cualquiera, ¿no? Digamos de naturaleza artística, literario, cultural. Bueno, yo diría que ambas cosas tienen que ir juntas por el mismo camino. Yo creo en una crítica que aúne esos dos elementos. ¿Cómo se pueden aunar esos dos elementos? ¿Cómo puedes tú hacer que vayan juntos el agua y el aceite, me preguntarás, ¿no? O cómo puedes tú hacer que haya, qué sé yo, un cuadrado redondo, un agua que no moje. Bueno. La cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, eso no es fácil. Pero mira, ¿qué es lo que sucede con la crítica? El crítico, y estamos hablando por supuesto de crítica de orden cultural, o sea, axiológica por antonomasia, ¿no? Pues entonces esa crítica obviamente tiene que ver con factores muy internos, muy íntimos de la persona, de sus reacciones, de su manera de ver y de considerar el mundo, de su sensibilidad, de sus valores, de sus modos de reaccionar ante la vida en todos los aspectos. Una crítica que haga caso omiso a eso, pues realmente está eliminando lo esencial de la obra que tiene que analizar. Porque esas reacciones son fundamentales, claro. Absolutamente fundamentales. Entonces, todo crítico tiene que partir del hecho de que debe ser una persona extremadamente sensible. Extremadamente sensible, de una sensibilidad muy, muy a flor de piel, pero al mismo tiempo de una sensibilidad educada, refinada. Formación. Formada. Entonces, ahí viene la formación, justamente, ¿no? Entonces, esa otra parte es también la que le da a la crítica su consistencia y su solidez, porque de no ser así, pues entonces sencillamente cualquier cosa podrías
podría reclamar el nombre de crítica, Claro. y cualquier cosa, si tú dices esto es así, esto es azul, y tú dices no, eso no es azul, eso es verde, y el otro dice eso es amarillo, los tres tenemos razón. Y lo No, peor, no puede ser así. Lo peor, León, Sí. que ha habido casos Sí. en nuestro país y en otros contextos culturales en que se hacen esas afirmaciones Sí. sobre la base de haber aprendido un método, Ujú. de haber incorporado un aparato categorial, una Ujú. serie de conceptos Ujú. que obvian el objeto a criticar. Efectivamente. Entonces tenemos una exposición de tecnicismo, de erudición, Exactamente. pero sin ninguna evidencia de sensibilidad, que es lo fundamental en una obra de arte. Exacto, y en un crítico, y en un crítico. Y eso era de lo que se quejaba tanto Valéry cuando analizaba este problema en sus famosas variedades, ¿no? Ahí él decía que efectivamente que le sorprendía cómo se había llegado a tanto refinamiento y tecnicismo para el análisis de lo que no importaba de una obra. Claro. Y digo, no lo dijo en estas palabras, pero esa es la idea, básicamente. Entonces, se va justamente a, ¿cómo se llama? Es una especie de disfraz, de enmascaramiento, con el cual se quiere simular que se están diciendo cosas muy grandes y muy serias, cosas que se podrían decir con palabras mucho más sencillas y mucho más cercanas a nosotros. Y yo opto por eso. Yo creo que un crítico debe tratar de hacer eso. Eso no quiere decir que no... Un buen crítico tiene que tener un extraordinario dominio del lenguaje, porque una de sus capacidades fundamentales, una de sus capacidades fundamentales es la de trasvasar a la palabra, la capacidad para trasvasar a la palabra todos esos sentimientos, todas esas emociones, todos esos efluvios anímicos. Entonces, si él no tiene capacidad para trasvasarlo de la manera más precisa posible, esas cosas a la palabra, mal crítico será. Y gran parte de nuestros críticos no tienen el menor dominio del lenguaje con el cual puedan hacer este trabajo. León, la poesía dominicana del siglo XX, un fenómeno importante en el ámbito del Caribe hispano y quizás... Yo diría en el ámbito de toda la lengua española, de Y toda quizás, en la efecto, cultura. No solo el Caribe hispánico, sino toda la cultura lengua de lengua española. española, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros somos un país que hemos tenido muchísima suerte con los poetas. Yo creo que de los más grandes bates, de los más grandes poetas que ha dado la lengua española, pues yo no sé por qué, pero muchos se han concentrado aquí en esta islita, en este pequeño territorio. ¿Y a qué se debe que no haya un reconocimiento ni siquiera en el ámbito de la lengua española misma? Ya eso yo creo que habría que atribuirlo a razones que nos obligarían a profundizar en aspectos sociológicos, históricos y sociológicos. Para empezar, somos un país insignificante políticamente, o lo hemos sido hasta ahora. Insignificante, prácticamente no cuenta, no se nombra, no se menciona por ningún lado. Bien. Actualmente, con el fenómeno de la globalización, de la mundialización, esto empieza a cambiar un poco, no para mejorar necesariamente, pero empieza a cambiar. En todo caso, yo creo que ese es uno de los elementos. Otro es que, además de ser así, hemos sido una isla. Sí, Somos una isla, la condición de insularidad también. Por otro lado, el hecho mismo de que el sector cultural, el sector de la gente pensante, que ama, y no solo que ama, que no puede vivir sin leer cosas buenas en el área de la literatura, de la historia, de la filosofía, ha sido hasta ahora y sigue siendo extremadamente reducido. Y yo creo, como lo decía Stefan Zweig, que solo cuando existe una conciencia, un grupo humano amplio de gente que ama el arte, que ama la cultura, que ama la literatura, es que podemos tener una buena crítica, una crítica rigurosa y exigente. Y solo de esa manera empieza a valorarse realmente lo que uno tiene en el ámbito de la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido de los más grandes poetas, hemos tenido excelentes cuentistas y excelentes ensayistas también,
pero prácticamente desconocidos. Sí, cierto. Prácticamente desconocidos. Entonces nos corresponde a nosotros, que sabemos que esa es la situación, el empezar a darlos a conocer. Yo creo que una de las labores que tenemos que tratar de realizar es, por un lado, profundizar en las obras de estas personas, ¿ah?, para poder empezar a darlas a conocer fuera de nuestra frontera. Y hay un interés en las editoriales españolas, por ejemplo, en literatura dominicana. Yo creo que sí. Hay interés, ha habido un gran interés reciente, pero muy marcado en la cultura italiana por conocer obras de autores dominicanos. Lo que pasa es lo siguiente, creo yo, esto a lo mejor es una simple especulación, pero resulta que en los momentos actuales, desde el punto de vista del comercio editorial, lo que menos venta tiene es la poesía. Cierto. Entonces, lo que más ha refulgido entre nosotros es la poesía. Entonces, eso tampoco nos ha ayudado. Lo que más se da a conocer es básicamente la novela y la ensayística. Y yo creo que en el campo de la novela nosotros no hemos sido todavía tan afortunados como en el campo de la poesía. De eso precisamente, de la novela, y yo quisiera que habláramos luego de esta pausa. Yo no creo que sea impertinente el hablar de ello. Hay ya una tradición novelística en la República Dominicana. Proseguimos el diálogo de esta noche con León David, poeta, ensayista, investigador cultural, promotor cultural, autor galardonado con los más importantes premios aquí en nuestro país. Y yo quisiera, antes de pasar, León, a que hablásemos un poco sobre la novela. Me interesa mucho, te tengo una pregunta y quiero explorar el crítico que hay en ti a propósito de ese tema. Quisiera invitar a nuestros amigos que siguen el programa a leer Bolo 15. Es la novela más reciente de Osiris Madera, un autor relativamente joven de nuestro país, médico de profesión, pero un apasionado de la novela, de la narrativa, de la poesía. Así es que Osiris Madera, Bolo 15, vamos a leer ese mosaico del Santo Domingo de la Guerra de Abril, que es lo que él explora en esa obra creativa. León, ¿es pertinente hablar de una tradición novelística en la República Dominicana? Bueno, sí. Yo no creo que sea impertinente el hablar de ello. Hay ya una tradición novelística en la República Dominicana. Sobre todo ya, yo diría, a partir de los años 60 para acá, de la década del 60 para acá, como que se ha afianzado mucho más. Y en esta última década, pues, han surgido una enorme cantidad de escritores que se han decidido por el género de la novela, de manera muy entusiasta, muy firme y muy sistemática. No solo aquí, sino en el extranjero, dominicanos que viven en los Estados Unidos, dominicanos que están en otras partes, pero que están escribiendo sus novelas. Yo creo que eso es algo muy positivo, algo excelente. Lo que pasa es que, naturalmente, la novela tiene dificultades muy peculiares, creo, me parece a mí. Bueno, la primera gran dificultad de la novela es que debe interesar al lector por 300, 400 o 500 páginas. Sí, es cierto. Sin que decaiga el interés en ningún momento. Claro. Y eso no me parece algo extremadamente sencillo. Para nada. Para nada sencillo. Entonces, yo no me considero un buen lector de novelas. No soy un fanático lector de novelas, ¿no?
Soy también de esos lectores que cuando hay un libro se pone de moda, inmediatamente digo no lo voy a leer. Claro. Y me voy a buscar otra cosa, entonces sigo con mis clásicos, ¿no? Así soy. Pero lo que te quiero decir es que las novelas tienen un problema, tienen su propio Estructural, ¿no? estructural muy de fondo, ¿no? Yo creo, no sé, hasta donde he podido ver, digamos, hasta donde me he podido percatar, todavía no veo al gran novelista dominicano. No lo veo. Eso no quiere decir que no exista. ¿Ah? Puede ser que el problema esté en mis ojos y no en la realidad. ¿Ah? Leí eso, que lo planteabas justamente en una entrevista. Bueno, y entonces yo todavía no lo veo. Eso no quiere decir que no exista o que no pueda existir. Claro. Y yo creo que va a existir, porque habiendo tantos jóvenes, habiendo tantos escritores dedicados a la escritura novelística, en algún momento tiene que aparecer. Va a tener que aparecer. ¿Ah? A propósito Sí. de los autores que señalabas, León, como autores dominicanos residentes en otras sociedades o otras culturas, Sí, el caso, por ejemplo, de escritores como Julia Álvarez o como Junot Díaz, que son de origen dominicano pero escriben en inglés, sí. ¿se puede considerar o se podría reclamar como obra dominicana la que escriban estos autores si lo han hecho en una lengua extraña a nuestra lengua materna? He ahí un tema polémico por definición, porque si te digo que no, va a haber mucha gente que va a aportar buenos argumentos en el sentido contrario. Y si te digo que sí, también hay argumentos excelentes para rebatir aquellos, ¿Tú ¿no? qué dirías? Bueno, yo te diría que sí y que no. ¿Por qué? Fíjate, desde un punto de vista antropológico y sociológico, es muy posible que esas novelas puedan constituir, ¿no?, temáticamente al menos, en lo que respecta a su contenido, en lo que respecta incluso a su fuente de inspiración, algo muy dominicano, muy dominicano. Pero para mí, la lengua es fundamental. Claro. Para mí la lengua es fundamental. Es la materia prima Es de la una obra ma- literaria. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? La autora de Las Mariposas, ¿cómo se llama? Julia. Julia, yo no la considero realmente como una autora dominicana. ¿Mm? Aunque ha nacido aquí. Aunque ha nacido aquí, pero ya es otra vivió cosa. parte de su Lo infancia aquí. cual no tiene, o sea, lo cual no le quita en absoluto nada a su talento, ni a las posibilidades que ella tiene como escritora, No va en ni mucho desmedro de menos, nada ni va de en eso. desmedro de la excelencia de su obra. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es eso, esa categoría tan elusiva que es lo dominicano, pero que indudablemente, si es dominicano, de alguna manera tiene que darse en lengua española, ¿eh? Claro. Porque nosotros no hablamos chino, ni hablamos sueco, hablamos español. ¿Ah? El español caribeño nuestro, Claro. colorido, cromático, modulante, en fin, y eso yo creo que tiene que estar en la novela, tiene que estar. ¿Son acaso, León, excluyentes la poesía o la literatura en un sentido más amplio Sí. y la filosofía? En absoluto, al contrario, yo diría que son hermanas, son hermanas. Para mí el gran poeta tiene que tener una médula, un fondo filosófico. La gran poesía siempre tiene ese fondo filosófico. ¿Por qué? Porque la gran poesía bucea, se sumerge en lo más hondo del lenguaje, de la palabra y en consecuencia también del pensamiento, de las posibilidades del lenguaje para expresar los pensamientos, independientemente de lo metafórica que sea. ¿Ah? Entonces, eso es, yo diría, algo esencial que también lo podemos notar como uno de los elementos fundamentales en la filosofía. La filosofía requiere también de la metáfora. Sin metáfora no hay filosofía. León, las artes visuales en la República Dominicana Sí. viven un momento de esplendor o la crisis del mercado está
sacudiendo sus Yo creo que, cimientos? mira, lo que habría que separar el mercado del arte, de la Excelente, creación artística. excelente. Me parece que podríamos hacer las dos cosas, ¿no? La separación. Una cosa es hablar del mercado del arte, que yo creo que está en crisis, como todas las cosas en crisis en nuestro país, porque actualmente la crisis, estamos en un hoyo, estamos realmente bajando como yo nunca había visto, en un precipicio en todos los niveles, económico, de pensamiento, de todo, en todo, en todo. Ético. Ético, no se diga ético, imagínate tú, ¿no? Político, institucional, en todo, bueno. Entonces, estamos realmente en lo más hondo en ese sentido y, por supuesto, lo que es la venta de cuadros, todo eso, pues también se ha caído en gran parte. Muchos de los pintores, más o menos de cierto renombre, lo que están tratando es de ver cómo venden en el extranjero, en dólares, ya sea en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Panamá, en otros países, ¿no? Para tratar de, digamos, de enfrentar esta crisis, ¿no? Pero lo que es la creatividad, yo no creo ni que estemos en un momento especialmente de auge creativo, ni tampoco creo que estemos en un momento de decaimiento, ¿no? Yo sí creo que estamos quizás en una etapa de transición, en una etapa de transición. La relación entre arte y comercialización es algo que debe ser estudiada con mucho detenimiento, con mucha meticulosidad, porque muchas veces la comercialización afecta profundamente a la creación y la afecta muy negativamente. En su calidad. En su calidad. Claro. Y yo creo que eso ha sucedido, por lo menos, con algunas de las generaciones jóvenes de nuestros pintores. Estoy de acuerdo contigo. León, me apena que se me hayan quedado tantos temas. Y ya se acabó el tiempo. Uno de ellos el teatro, que yo quería hablar de teatro contigo, que sé que te apasiona sobremanera, pero ese es un motivo para que para volver, ¿verdad? Sí. En la obligación de volver aquí a Conversación en la Catedral, donde te recibimos. No es una obligación, es un privilegio, qué bueno, de verdad. Qué bueno, gracias de verdad por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Jochi. Invitamos a los amigos a que procuren y lean Cálamo Currente, un libro enciclopédico, un libro escrito por un hombre de raigambre renacentista, León David. Nos veremos en una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.